a través de la red de radio universitaria de Colombia, Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Un proyecto de la Asociación Ávila Monserrate con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación, PAR, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y ACDIVOCA. Bienvenidos a Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela, un espacio realizado desde los estudios de la HJUT 106.9 FM, que se transmite por la red de radio universitaria de Colombia, así como por Radio Comunidad de Venezuela. Se trata de una producción de Ávila Monserrate, una asociación colombo-venezolana que trabaja por los derechos humanos y la integración. Aquí analizaremos la actualidad de Colombia y Venezuela. Estamos con ustedes hoy José Luis López, Alfonso Molina y quien les habla, Chomin Las Heras. Y nos acompañan también Juan Navarrete en la producción, Enrique Araujo en la cabina, Shimi Azuaj en las redes sociales y Cristina Quiroga. Alfonso y José Luis, ¿cómo están hoy? Bueno, la verdad que estamos bien, en plena cuarentena. Un poco ya el confinamiento. Pero estamos bien, estamos haciendo las cosas que se deben hacer. Pues me alegró mucho que en esta situación pues tan difícil que estamos llevando a cabo todos, pues estemos todos bien. Pueden seguirnos también a través de la página web www.avilamonserrate.com y de nuestras cuentas en Facebook e Instagram con el nombre Tierra de Gracia Radio y Tierra de Gracia R en Twitter, así como por el portal de la HJUT 106.9 FM de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, así como también por la aplicación SoundCloud. Igualmente pueden escribirnos al correo tierradegraciaradio@gmail.com.
José Luis, ¿qué escuchamos ahorita? Cumbia Rebelde, de una banda paisa, de la gente de Puerto Candelaria. Esta es una banda fundada en el año 2000 más o menos, que recrea los géneros tropicales y los fusiona con el jazz y el rock. Y ya el año pasado se ganó su primer Grammy como el mejor disco de cumbia y vallenato. Qué interesante, muy movida esta pieza. Mira, Alfonso, en el día de hoy vamos a analizar un trabajo que publicó el portal especializado en temas de migración venezolana, migravenezuela.com. Es un trabajo muy interesante que nos ha parecido importante poder comentar y que tiene que ver con un estudio que hicieron ellos sobre las conversaciones que ha habido en torno al tema de la migración en las redes sociales, especialmente en Colombia. Alfonso, cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, mira, ese informe es muy interesante porque establece un antes y un después en la evolución del pensamiento hacia la migración. Según el informe de migración, de Migra, el año pasado, a principios de 2019, había una situación en la cual la población colombiana, los ciudadanos colombianos, de todos los estratos, miraban con cierto aire positivo la migración y la forma en cómo los migrantes venezolanos podían incorporarse al desarrollo del país, ya sea por la vía de trabajo, por la vía académica, etcétera, etcétera. Un año después, este mismo informe establece que se ha variado la percepción que tiene el ciudadano colombiano de a pie, común y corriente, con respecto al migrante venezolano. Y ha pasado a ser mucho más crítica, mucho más de rechazo, y ellos se plantean, los autores de este informe, quiero decir, se plantean las razones por las cuales ha habido esa variación. Hay una variación objetiva, unos fundamentos objetivos, vamos a llamarlos así, que se establecen a partir de la seguridad social, la salud, la educación y, por supuesto, el empleo. Ellos, una mayoría de opinadores en este oficio, en este informe, establece que los ciudadanos venezolanos están, movilizando a la población colombiana en términos de los servicios de salud y de educación. Esto puede ser real, yo creo que esto puede ser objetivo, pero sobre todo el informe define que la función de los medios de comunicación y de las redes sociales ha sido medular en esta situación nueva. Hay una cosa curiosa, que es que el informe establece que los medios de comunicación, sobre todo los impresos, que están muchos de ellos en situaciones precarias desde el punto de vista financiero, establecen la necesidad de reproducir mensajes con respecto a los migrantes venezolanos por la vía, vamos a llamarlo así, amarillista. Es decir, se toman casos donde han participado venezolanos de manera negativa y lo potencian para que esa información de los medios se introduzca en las redes sociales y se reproduzca muchísimo más. Eso me pareció muy interesante, esta observación, porque primero evidencia una situación injusta. Segundo, también pone de relieve que es necesario una transformación en ese periodismo regional. Sobre todo estamos hablando de periodismo de medios regionales. Como una especie de formación cívica de los periodistas hacia la tragedia de los migrantes, cualquiera que sea. Mira, Alfonso, pero en todo caso, los resultados de este estudio de alguna manera coinciden con las encuestas que hemos tenido pues en este primer trimestre del año, donde sí se observa un deterioro de la percepción que tiene la población en general respecto a la migración. Hay una coincidencia clara, sí, ahí, ¿verdad? Hay una franca coincidencia. A mí lo que me llama la atención, más allá de la coincidencia, es cómo las redes sociales contribuyen a reproducir un mensaje que cierta prensa regional establece, y más que todo por razones económicas.
más que por razones de periodismo, o sea, de las profesionales del periodismo, sino que es necesario monetizar ese tipo de información a través de la venta del medio, de la audiencia en las radios y de el impacto en las redes sociales. Eso es lo que me parece muy interesante. Sí, Alfonso, más que coincidentes, son consistentes esos resultados. Sí. Y evidencian que efectivamente la sociedad colombiana pierde de a poco la paciencia y la capacidad emocional e institucional para lidiar, para gestionar los asuntos relativos al impacto de la migración proveniente de Venezuela. Eso yo lo entiendo perfectamente, porque además Colombia es un país que no estaba acostumbrado a recibir migración, pero además si llegan 1.800.000 venezolanos, eso crea un conflicto objetivo, real. Sí, además el 80% llega en los últimos 2 años. Exactamente, en los últimos 2 años se produce este fenómeno social que afecta el sistema de salud, el sistema educativo, o sea, toda la estructura de vida de la población más vulnerable colombiana es afectada por esta presencia de venezolanos que como sabemos no es que migran, sino que huyen de la realidad de Venezuela. Y Alfonso, y de alguna manera este estudio también pone de relieve el papel que tienen las redes sociales en un asunto como una migración como la que se está produciendo en Venezuela, ¿no? Sí. Cómo pueden potenciar cosas buenas, pero pueden potenciar también cosas malas como la xenofobia. Son un elemento de conformación de la opinión pública actualmente, no hay duda de eso. Sí, es bien interesante que la verdad que medios como migravenezuela.com puedan hacer un seguimiento importante de un fenómeno como el de las redes sociales asociado al tema de la migración. Creo que en los siguientes estudios que ellos hagan y podamos hacer comparaciones, podemos tener una foto mucho más real de lo que de cómo va la situación de percepción de la migración venezolana en Colombia. Efectivamente, yo creo que esa variación es sorprendente. Si el año pasado se pensaba que los venezolanos podían contribuir al desarrollo económico y social de Colombia, esa percepción se ha variado, pero lo que más me llama la atención es la forma interesada como se presenta. Es decir, problemas de salud, de educación, de alimentación, de trabajo, existen, eso es verdad, pero también la manipulación de la información contribuye a crear, ya no un rechazo, yo creo que es abiertamente xenofobia, ¿no? Sí. Es la asociación de un mal con respecto a una nacionalidad o a gente que viene más allá de la frontera. Bueno, Alfonso, vamos a estar pendientes entonces a futuras entregas que nos puedan hacer en este sentido. Perfecto. Estamos de vuelta en Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela, un proyecto de la Asociación Ávila Monserrate que llega a ustedes con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y ACDIVOCA. Nuestro primer invitado de hoy será Ronald Rodríguez, profesor e investigador de la Universidad del Rosario y vocero del Observatorio de Venezuela de esa Casa de Estudios Superiores. Ronald Rodríguez es politólogo internacionalista y magíster en ciencia política y profesor también de la Universidad de La Sabana de Bogotá. Veo tus palabras en el aire recorrer el viento, tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento, sueños que quiebran el camino y el tiempo, sueños pintados de ayer, sueños de este querer. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo, siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo, siento pasión que brota de un manantial de amor, es prueba tan solo una gota para poder decir que vivo, por mil susurros que matan, por una caricia que agota, vivo, por una mañana distinta, por todas las noches que asombran, vivo, por el día en que nací.
Contigo era rey, ahora soy un mendigo que cumplió su condena, que cumplió su castigo. El tiempo que perdí ya no lo recupero. Todo lo que pasó ya no tiene remedio. Y desde hoy para ti y por siempre. Por mil susurros que matan, por una caricia que agota, por una mañana distinta, por todas las noches que asombran, por el día en que naciste y las veces que te nombran. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo. Siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo. Siento pasión que brota de un manantial de amores. Prueba tan solo una gota para poder decir que por mil susurros que matan, por una caricia que no se esconde, vivo pronunciando tu nombre para poder sentirme. Si tú sientes que no voy de la mano caminando contigo, y es que a veces distraído me olvido de que estoy vivo. Apriétame. Ay, se acabó todo. Me olvido de que estoy vivo. Na, 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 na. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 porque no quiero estar solo por ninguna razón o motivo. Y el mundo se me hace pequeño, pues yo lo comparto contigo. Y muchas cosas más que solo valen la pena si las tengo contigo, y por eso vivo yo. José Luis, eso me sonó a Venezuela. Estábamos oyendo Vivo de Guaco. Guaco es una leyenda ya. Guaco es una banda venezolana que comenzó a final de los años 60, tocando básicamente gaita maracucha, y que ha evolucionado hasta tener un ritmo que le es absolutamente propio, que es un ritmo guaco, un sonido guaco. Ya es una banda internacional que se ha ganado todo lo que se puede ganar en el mundo de la música. Y conocida pues en todo el mundo latino, ¿verdad, José Luis? Totalmente. Bueno, bienvenido a Tierra de Gracia, Ronald Rodríguez. Te tenemos entre nosotros después de compartir contigo también muchísimos programas en Esto no es una frontera, esto es un río, que es el programa que tú diriges en U Rosario Radio. Buen día, Chomin. Buen día, José Luis. Gracias por la invitación. Mira, Ronald, el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario tiene, creo que 15 años estudiando, trabajando el tema de Venezuela. Son muchos años, ¿no, Ronald? Sí, realmente el Observatorio de Venezuela fue creado por el decano Eduardo Barajas por solicitud o recomendación del expresidente López Miquelsen, quien le insistía mucho en la necesidad y la importancia de estudiar a Venezuela con rigor de una de las principales universidades del país. Y en el 2004, posterior al referendo revocatorio que se vivió en Venezuela, el referendo revocatorio de Hugo Chávez, la universidad ya decide crear formalmente e institucionalizar el Observatorio de Venezuela dentro del Centro de Estudios Internacionales de la Facultad de Estudios Políticos y Urbanos de la universidad. Y en ese orden de ideas, ahí empezamos ya 15 años, este año en agosto cumpliremos 16 años. Yo inicié en ese momento, pero la actual directora, la profesora Francesca Ramos, inició su trabajo, su investigación sobre Venezuela en 1998, en la campaña de Hugo Chávez por la presidencia, y obviamente pues ella tiene un poco más de experiencia que yo. No obstante, ya llevamos trabajando juntos más de 15 años, estudiando, referenciando el caso venezolano, y particularmente somos la contraparte del grupo académico binacional en este momento, del grupo académico que en su momento se dio en los 80s y en los 90s, y que nosotros le hemos dado continuidad desde la Universidad del Rosario. Ronald, te saluda José Luis López, un gran abrazo aquí a la distancia. Ronald. José Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ronald, quisiera que les hablaras al público que nos está oyendo cuándo y por qué
abrieron el capítulo migración dentro del Observatorio de Venezuela. Bueno, realmente esa fue una respuesta ante la expulsión arbitraria que se dio de colombianos en agosto del 2015. Cuando ocurre este evento, nosotros estábamos haciendo monitoreo de la situación en Venezuela. De hecho, nosotros habíamos advertido que las operaciones para la liberación del pueblo, las OLP podían llegar a la zona de frontera. Recordemos que es en ese mismo año donde se instrumentaliza por parte del gobierno, y cuando llegan a la zona de frontera ocurre la salida de un número que todavía sigue siendo motivo de discusión, porque las cifras extraoficiales y las cifras oficiales difieren mucho, y sobre todo incluso de las características de esta población. Algunos decían que eran solamente ciudadanos colombianos, pero muchas familias de colombo-venezolanos llegaron en ese momento. El gobierno nos pidió que ayudáramos a explicar lo que estaba sucediendo, y en ese momento el Grupo Académico Binacional construimos un primer documento que recuerdo que lo hizo el profesor Juan Camilo Hito, quien fue joven investigador del observatorio en ese momento. Él habló con todos los investigadores del lado colombiano y del lado venezolano, tratando de buscar cuántos colombianos vivían en Venezuela, porque esa es una cifra que siempre ha sido manipulada por el régimen de Nicolás Maduro, y en ese orden de ideas salió una primera declaración en la cual se afirmaba que el número que estaba dando Nicolás Maduro no tenía asidero ni siquiera entre las cifras oficiales venezolanas. Recordemos que ellos llegaron a decir que eran 5.600.000, después en un aviso en la prensa norteamericana hablaban de 5.700.000, y el entonces defensor del pueblo, hoy fiscal general, llegó a afirmar que eran 6 millones, es decir, en menos de una semana redondeaban cifras sin tener ningún tipo de asidero científico, y ahí empezamos nosotros. Empezamos a trabajar el tema migratorio, se hicieron algunos borradores de investigación. En el marco de esos borradores de investigación se unió al equipo del Observatorio de Venezuela una de nuestras investigadoras adscritas, que es la profesora María Clara Roballo. Ella venía de trabajar en el semillero de migraciones de la facultad, que lamentablemente, y hay que decirlo, es una particularidad que pasó en Colombia, pero muchos de los grupos que venían trabajando migración ese año, precisamente en 2015, muchos de ellos cerraron. En nuestro caso, el semillero de investigación de migración en ese momento pasó por un trance y empezó a cerrar, lo que hizo que nosotros, que trabajábamos con la profesora María Clara, pues lo trajéramos ya de plano al Observatorio de Venezuela como investigadora adscrita, y ella empezó a trabajar con nosotros el tema migratorio. De este tema migratorio tenemos la investigación que hicimos para la Konrad Adenauer Stiftung sobre recomendaciones a 34 problemáticas que se entregaron al gobierno colombiano, que asumió en 2018. También con ellos hicimos el debate de candidatos presidenciales, en el cual el tema central, recordemos que en esta campaña presidencial se hicieron muchos debates presidenciales, pero el único debate presidencial que habló sobre Venezuela y sobre migración específicamente fue precisamente el de la Universidad del Rosario, sí, y nosotros fuimos los que coordinamos ese debate. Recordamos muy bien ese evento, que fue muy exitoso. Mira, Ronald, usted sigue muy de cerca el acontecer de Venezuela y de las relaciones colombo-venezolanos. ¿Nos puedes dar una foto en qué estado se encuentran esas relaciones y qué perspectivas ves tú en el corto y mediano plazo? Cuando uno mira la historia larga de la relación bilateral, este es el peor momento de la historia entre Colombia y Venezuela. Nunca habíamos tenido un presidente que cerrara de forma tan sistemática la frontera o los pasos fronterizos, porque la frontera realmente nunca se cierra, entre Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha sido el presidente que más ha cerrado la frontera, e incluso por el periodo más largo, entre agosto del 2015 y agosto del 2016. Y en este momento se encuentra cerrada por toda la dinámica de lo que significa la crisis internacional del COVID-19. En materia de relaciones, no tenemos relaciones bilaterales, no tenemos relaciones diplomáticas, no tenemos representación diplomática entre los dos países, lo cual es una anomalía terrible a lo que es la historia de la relación. Y particularmente en este momento, si bien hemos tenido tensiones muy fuertes en el pasado, es la primera vez que nos encontramos sin relaciones consulares durante tanto tiempo, y en un momento de coyuntura en el cual tenemos aproximadamente, según datos de los consulados colombianos, a septiembre del 2018, 3,4 millones de ciudadanos colombianos en territorio venezolano y más de 1.800.000
venezolanos reconocidos por las instituciones oficiales del lado colombiano, lo cual dice que los dos países tendríamos la obligación o la responsabilidad de, por lo menos, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas, tener los servicios consulares para atender a esta población. Son casi 5 millones de personas que requieren de sus estados para su atención y no tienen en este momento ningún canal de comunicación, institución que les ayude. De hecho, pues en el caso colombiano yo he sido bastante crítico porque ni siquiera hemos tercerizado el manejo de esa relación. Es decir, cuando un país no tiene, o por dificultades económicas o por diferencias políticas, como en este caso, representación consular, se le solicita a un país que mantenga esa representación que lo haga. Por ejemplo, el Estado colombiano le podría pedir a Canadá, a Alemania, a alguna embajada y servicio consular que permanece en ese territorio que nos apoyara, pero no se ha hecho. Entonces nuestros ciudadanos solamente pueden recurrir a servicios consulares a través de las páginas de internet, lo cual es bastante difícil en Venezuela por todo el control mediático, y por el otro lado, venir a la zona de frontera e ir a los consulados móviles, lo cual hace que un número importante de ciudadanos se quede sin, digámoslo así, servicios consulares básicos, que eso va desde poder sacar la nacionalidad colombiana hasta trámites jurídicos, todo el portafolio de servicios que dan los consulados. Y creo que eso pues, es un indicador muy característico de este momento de la relación. Ronald, fíjate, la universidad, el observatorio y tú en particular, digamos, están permanentemente colocando conceptos, ideas, un poco a la vanguardia, un poco de la discusión en la sociedad colombiana con el tema migratorio, ¿no? Y recientemente te he oído acuñar una idea que creo que quisiera que desarrollaras un poco aquí, que es entender a Colombia como una sociedad de movilidad humana. ¿Qué quieres decir cuando dices eso? Bueno, en efecto, Colombia es un país que se está redefiniendo. El proceso de conflicto y los acuerdos de paz con las FARC han dejado que la sociedad como que por primera vez se piense a sí misma, y creo que uno de los resultados tanto del conflicto como de la actual coyuntura que vive Venezuela es que Colombia se tiene que pensar a sí misma como un país en movilidad humana. Es decir, por un lado, tiene un número importante de ciudadanos colombianos en el exterior, a los 3,4 millones de ciudadanos colombianos en territorio venezolano, de los cuales tenemos algún tipo de certeza. Hay un número entre 5 a 8 millones ciudadanos que están en el exterior, que sumados con los ciudadanos, pues todo esto genera una necesidad de poder coordinar política pública para la atención de esos ciudadanos. De hecho, pues que tengamos duda de que no sepamos si son 5 o si son 8 millones, pues es precisamente de la falta de entender que Colombia tiene una gran diáspora que tiene que administrar, manejar, darle alternativas a ellos. Tenemos uno de las particularidades del Estado colombiano es que es el país que tiene más movilidad al interior. Recordemos que Colombia tiene 7.5 millones de desplazados internos, siendo el país con mayor desplazamiento interno en el mundo, que también es un fenómeno que entra en esta categoría de movilidad humana. Y a eso se le suma en este instante pues toda la situación venezolana, que incluye los 1,8 millones de venezolanos que según cifras oficiales se encuentran en territorio colombiano, pero hay que decir que de los más de 5 millones de venezolanos que han salido de su país, un número muy importante, si no la mayoría de ellos, ha tenido que hacerlo por territorio colombiano, es decir, ha tenido que atravesar el territorio colombiano para poder ir a otros destinos como Ecuador, Chile, Perú. Y en ese orden de ideas, Colombia debe empezar a plantearse una respuesta ante un fenómeno de esa envergadura que requiere respuestas y política diferenciada para cada uno de estos actores, para los migrantes venezolanos, para los retornados colombianos, para los colombianos en el exterior, para los migrantes que están en tránsito, tanto los venezolanos como los de otras nacionalidades. Por ejemplo, toda la dinámica de los que vienen del Golfo de Bengala, de la zona del sudeste asiático, y están utilizando la franja pacífica colombiana para llegar hacia los Estados Unidos. Eso requiere que Colombia empiece a pensarse, a imaginarse cómo va a manejar este tema, cuál va a ser el perfil del Estado colombiano para manejarlo, cuál va a ser las condicionantes que va a hacer. De hecho, pues el tema es tan poco trabajado en Colombia que ni siquiera tenemos una ley migratoria. Y lo que uno creería que en esta coyuntura debería ser una prioridad para el Estado colombiano, ni siquiera para el gobierno, para el Estado colombiano en su conjunto, que sería crear un marco legal, no se está haciendo. Hay una propuesta que presentó el gobierno el año pasado, precisamente va a cumplir un año de haber entrado al Congreso.
hay una ponencia de un par de congresistas que ahondan y que, digamos, tratan de mejorar ese texto, pero en medio de la coyuntura del COVID-19 y de la particularidad que ha tenido el Congreso para poder legislar, eso se ha quedado corto. Entonces, no tenemos un documento legal, la política pública que estamos formulando es carácter temporal y este es un tema que le permite al Estado colombiano pensarse en el largo plazo. En Colombia muchas veces nos quedamos en el corto plazo, lo máximo que hacemos son planes de desarrollo de gobiernos y de gobiernos locales, de gobiernos nacionales y gobiernos locales, pero no nos pensamos como un país, por ejemplo, que tiene que hacer todo un ejercicio de manejo migratorio en el largo plazo, más que en manejo migratorio de movilidad humana. Porque de hecho, pues el tema del desplazamiento interno, nosotros el manejo que le dimos al final fue meterlo debajo de la alfombra, y eso lo único que ha generado es que todavía tengamos un montón de demandas sociales que no se terminan de resolver. Así es, Ronald. Mira, ya tenemos que terminar lamentablemente esta interesante entrevista. ¿Nos puedes dar un contacto tuyo en Twitter o así, donde los oyentes puedan seguirte? Sí, tenemos toda la parte del programa de radio que hacemos con ustedes. Esto no es una frontera, esto es un río. En Spreaker tenemos la cuenta del observatorio OB_Rosario en Twitter, en Facebook Observatorio de Venezuela, y la mía es Ronald sin D, F Rodríguez todo pegado, todo en minúscula, arroba Ronald F Rodríguez en Twitter, y me envían mensajes por ahí con mucho gusto, y en la Universidad del Rosario siempre estamos dispuestos a abordar y manejar este tema. Okay. Escuchamos a Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hasta luego, Ronald. Estamos de vuelta en Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela, un proyecto de la Asociación Ávila Monserrate que llega a ustedes con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y ACDIVOCA. La segunda entrevista de hoy la haremos a Ana Karina García, fundadora de la asociación Juntos se Puede, muy activa en la asistencia a la migración venezolana en estos tiempos del COVID-19. ¿Aló? Si tú supieras la paliza que me has dado, tus manos rascando mi piel. Si tú
Volvimos a Colombia, José Luis. Sí, señor, esta vez con una pieza post-pandemia para bailarla pegadito y sin mascarilla. Amor y Deudas de Puerto Candelaria, invitando a Catalina García de Monsieur Periné. Ok, nos pusieron a bailar aquí en el estudio. Bienvenida Ana Karina García de la Fundación Juntos se Puede. ¿Cómo estás, Ana Karina? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Mira, Ana Karina, bueno, sé que estás trabajando muy duro en estos días porque la fundación en la que tú trabajas y que entiendo que tú creaste está prestando asistencia a la migración venezolana en estos tiempos tan duros, ¿no? Sí, correcto. Nosotros normalmente nos enfocábamos en temas de integración socioproductiva, integración educativa, bueno, pero con la realidad de la pandemia hemos decidido ayudar en términos de alimentación, de sustentabilidad alimentaria y de techo para las personas que más lo necesitan en esta pandemia y que trabajan del día a día y actualmente no pueden salir a trabajar por la cuarentena. Ana Karina, te habla José Luis. ¿Cómo estás? Un gran abrazo. Bien, igual para ti. Ana Karina, ¿qué has conseguido en campo ahorita? Digamos, ahora que han tenido que cambiar un poco el foco de la atención, ¿qué has conseguido? ¿Cómo tú describirías la situación de la migración venezolana ahorita? Mira, yo he conseguido mucha gente indefensa frente a todo lo que se está viviendo, porque bueno, ya ser migrante es difícil porque estás en un país que no es el tuyo, donde no tienes redes de apoyo, pero además si a eso le sumas que no puedes salir a trabajar, que estás en una crisis mundial donde, bueno, no tienes realmente las condiciones necesarias para poder afrontarla, lo que he visto en la calle es mucha indefensión, mucha hambre, mucha necesidad, mucha gente desesperada sin saber si regresar, si no regresar, si quedarse, porque la verdad es que no hay una claridad sobre cuáles son los siguientes pasos, hasta cuándo va a durar esta cuarentena, entonces también mucha incertidumbre es lo que hay en la calle. Y Ana Karina, ¿y cómo ha sido la relación con la institucionalidad colombiana? ¿Ustedes han podido coordinarse? ¿Hay un trabajo efectivo en este sentido para abordar este problema tan dramático que tú nos estás describiendo? Mira, sí, ha habido muchísima solidaridad no solo con la institucionalidad y los entes públicos, sino también con los entes privados de Colombia. Hemos trabajado de la mano de la Gerencia de Fronteras, que pertenece a la Presidencia de la República de Colombia, de la mano de la Alcaldía a través de INDEGER, que es la que se está encargando un poco de la entrega de alimentos a la población colombiana y venezolana, pero también de la mano de instituciones como Comparte por una Vida, que es una ONG de venezolanos y colombianos, con Colombia Cuida Colombia, que es una alianza grande de todo el mundo privado en Colombia, restaurantes, empresas, con quienes también hemos trabajado muy articulado, así como te digo que en la calle se ve muchísima indefensión, muchísima gente necesitada, también se ve mucha solidaridad sobre todo de los empresarios, de los restaurantes, de la misma gente, hermanos colombianos. Yo ayer tuve la oportunidad y se los cuento porque me sorprendió muchísimo. Yo estaba en la calle entregando mercado y se me acercó una señora colombiana a decirme que ella tenía un montón de venezolanos en su casa y fui hasta allá y habían más de 50 venezolanos que estaban viviendo en la calle y que ella decidió llevárselos para su casa para que no pasaran la cuarentena en la calle. Y me sorprendió muchísimo porque es una señora bastante humilde, pero que a su vez decidió que ella con lo poquito que tenía podía ayudar a los venezolanos que se encontraban en la calle. Entonces también existe muchísima solidaridad y capital social que se ha desarrollado frente a esta pandemia. Ana Karina, ¿hacia qué zonas de Bogotá suelen estar trabajando ustedes? Por ejemplo, bueno, a esa señora, ¿en qué zona de Bogotá está haciendo esa labor que tú describes ahorita? Mira, esa zona es la zona de Suba, hacia el occidente de la ciudad, si no me equivoco. Ella está en la zona de Suba, pero nosotros hemos trabajado hacia el sur, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito. De hecho, estamos recorriendo todas las localidades de Bogotá, pero también estamos trabajando en el norte de Santander, en Cúcuta y Bucaramanga, estamos trabajando en Cali, Palmira, en Arauca, estamos trabajando en Medellín,
porque bueno, hemos hecho alianzas con la cual estamos ayudando a distintos grupos familiares venezolanos en situación de vulnerabilidad. Tú misma eres una migrante, Ana Karina. ¿Qué te condujo a eso? ¿Cómo fue el inicio de tus actividades? Cuéntale un poco al público cómo diste con ese esfuerzo, cómo diste con esta iniciativa. Mira, una de las cosas que me llevó a esto es que yo me sentía como muy lejos de mi casa, de todo, y al final uno extrañaba su casa, su gente, el no poder regresar, y sentí que ayudando a los demás podía ser una forma de acercarme a mi país, a mi gente, y de esa manera comenzamos. Fuimos un grupo de jóvenes venezolanos que un diciembre sentimos la necesidad de hacer algo, porque pasar un diciembre lejos de tu casa, de tu familia, no es fácil. Y ese diciembre empezamos a repartir juguetes a niños venezolanos en situación de calle, y desde allí surgió la fundación y todo el trabajo que venimos haciendo, y eso nos ha hecho a nosotros mismos no solo dar, sino recibir muchísimo, recibir sentirnos cerca de casa, recibir la cantidad de migrantes que se esfuerzan día a día por salir adelante. Es como sentir una esperanza de que tu país todavía puede salir adelante, porque tú ves el esfuerzo que hacen esa cantidad de migrantes y tú dices, Venezuela puede tener futuro cuando toda esta gente que está afuera luchando por sobrevivir, por ayudar a su familia, regrese a reconstruir Venezuela. Ana Karina, ¿cuál dirías tú que es la prioridad que necesita ahorita la migración venezolana que está en Colombia para poder ayudarle? Mira, yo creo que la prioridad es que tengan un techo, porque bueno, en la realidad de la cuarentena, si esto me lo hubieses preguntado en otro momento, la respuesta hubiese sido trabajo, ¿no? Pero con la realidad que tenemos con el tema de la cuarentena y el COVID, yo creo que lo más importante es que podamos garantizar que los venezolanos tengan un techo y que puedan guardar la cuarentena y no estén en la calle convirtiéndose en víctimas de la posibilidad de contagiarse del COVID-19. Ana Karina, ¿cómo podemos hacer para ayudar a Juntos se puede? Mira, nosotros tenemos una campaña en este momento que se llama Apadrina una familia. Nosotros estamos buscando venezolanos o colombianos que quieran apadrinar una familia, y eso tiene dos connotaciones, ¿no? Ayudarlos a pagar de una u otra forma lo que se llama pagadiario, que es como un arriendo informal, o que nos ayuden a poderles entregar un kit de alimentación y higiene personal. Entonces las personas pueden o directamente contactarnos a través del correo juntossepuede@gmail.com, que ellos nos escriben y nosotros le asignamos una familia y ellos se lo hacen llegar de forma directa, o a través de ese mismo correo nosotros les enviamos los métodos para poder donar. El correo es juntossepuede@gmail.com. Bueno, Ana Karina, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto para las futuras acciones que ustedes sé que van a llevar a cabo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Ana Karina, estamos a la orden. Igual para ustedes. Estuvo con nosotros Ana Karina García de la Fundación Juntos se puede. Estamos de vuelta en Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Se nos une desde Convención en el norte de Santander, Cristina Quiroga. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo allá en Convención norte de Santander? Bien, Somi, retomando poco a poco la normalidad, pero siguiendo los cuidados, porque no podemos descuidarnos ante el COVID-19. Y aunque estoy en un pueblo donde no ha llegado el coronavirus, pues se mantienen las restricciones, ¿no? Así es, bueno, a cuidarse mucho, Cristina. Les presentaremos a continuación la cuarta entrega de Píldoras contra la Xenofobia, el micro donde nos conectaremos con el combate a este fenómeno social. Escuchémoslo. Píldoras contra la xenofobia. Un minuto para encontrarnos con la hospitalidad. ¿Qué deben hacer los profesores o los rectores de un centro educativo cuando se presentan peleas por acciones xenófobas? Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, primero, separar inmediatamente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Segundo, mantener la calma y ser respetuosos con todos los involucrados.
Tercero, no ignorar el incidente, pues los alumnos no pueden resolverlo sin la intervención de un adulto. Igualmente, es necesario activar los manuales de convivencia del centro escolar y, si salen a relucir armas o amenazas de violencia, avisar a la policía. Hay que confiar en el alumno que ha sido víctima de acoso y evitar hacerle preguntas que lo culpabilicen. También se le deben explicar al alumno y a su familia con claridad los pasos que se van a seguir. Y puede ser de mucha ayuda designarle un compañero protector a quien ha sido víctima de xenofobia para que lo acompañe y ayude. Las escuelas deben ser espacios inclusivos de convivencia intercultural con valores democráticos y participación de la comunidad. Píldoras contra la xenofobia. Un minuto para encontrarnos con la hospitalidad. Una producción de la Asociación Ávila Monserrate. ¿Qué te pareció, José Luis? Muy pertinente que las últimas dos píldoras, Xiaomi, la hayamos dedicado al tema de la educación y del papel de las escuelas, porque lo que se haga o se deje de hacer en las escuelas será lo que marca el futuro de la sociedad en su capacidad de relacionarse con los otros. ¿Qué nos dices, Cristina? Desde las aulas se va dejando semillas para que con el tiempo la xenofobia vaya desapareciendo. Es una tarea de todos, pero es aconsejable en las escuelas y universidades facilitar la comunicación y colaboración entre las familias y la escuela. Este elemento es clave, así como capacitar a maestros y madres, padres, tutores para reconocer factores de riesgo y señales de peligro. Cristina, ¿qué tenemos para recomendarles a nuestros oyentes en esta época de cuarentena? Tenemos cosas muy interesantes y gratis en la web. Ante la cuarentena para prevenir el contagio del COVID-19, en la web se ha dispuesto de una programación virtual. En Tierra de Gracia recomendamos algunos planes sin salir de casa. En cine, recomendamos que visiten el sitio web retinalatina.org, en donde se encuentran importantes películas del cine latinoamericano, uniéndose a la campaña Yo me quedo en casa. Carta a una sombra, dirigida por Daniela Abad Falciolince y Miguel Salazar, es un filme colombiano que recomienda este sitio web especializado en cine. La película es inspirada en el libro El olvido que seremos, de Héctor Abad Falciolince. De Venezuela, nos encontramos con la película Yo Imposible, filmada en 2018. Es dirigida por Patricia Ortega y protagonizada por la actriz colombiana Lucía Bedoya, quien interpreta a una joven que descubre que tiene una condición de intersexualidad. La película se ha exhibido internacionalmente en muchos festivales y ha ganado varios premios, incluyendo 6 en el Festival de Cine Venezolano. La pueden conseguir en YouTube. ¿Quieren moverse un poco? Nuestra recomendación es aprender a bailar o practicar su ritmo favorito a través de la web. La venezolana Maga Braco, bailarina, cantante e influencer, quien está radicada en Miami, enseña en sus tutoriales de YouTube cómo bailar reggaetón, los movimientos más elementales, coreografía de canciones urbanas y consejos para soltar las caderas y el cuerpo para dejarse llevar por los beats de este género. Y si quieren aprender a bailar champeta, la joven antioqueña Sally Riz enseña en YouTube los pasos de este género musical, así como los pasos que Shakira mostró en el Super Bowl. Y si lo que quieres es aprender a bailar bachata o salsa, ánimo. A Bailar se dijo que en YouTube encontrarán tutoriales para todos. Para los padres que no saben qué libro recomendar a sus hijos, el Ministerio de Cultura de Colombia en tiempos de cuarentena, Leer es mi cuento en casa, una serie con los clásicos infantiles y juveniles para descargar en sus computadores o móviles. Rapunzel y Pulgarcito, Las travesuras de Naricita. Son en total 38 títulos para todos los gustos. En la página www.mincultura.gov.co podrás descargarlos. Bueno, en teatro, retransmisiones de grandes obras que han pasado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo pueden ser apreciadas en el sitio Teatro Digital, una gran opción para los amantes del teatro, la danza y la música clásica. Grandes conciertos y obras se retransmiten en el sitio web
teatromayor.org. Muy interesante la agenda que nos has recomendado, Cristina. Ya estamos llegando al final del programa. Escucharon ustedes Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Pueden seguirnos también a través de la página web www.avilamonserrate.com y de nuestras cuentas en Facebook e Instagram con el nombre Tierra de Gracia Radio y Tierra de Gracia R en Twitter, así como por el portal de la HJUT 106.9 FM de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, así como por la aplicación SoundCloud. También pueden escribirnos al correo tierradegraciaradio@gmail.com. Nos despedimos ahora con Las Caraqueñas, originalmente una gaita de los años creada en 1984 y que ha evolucionado con el sonido guaco. Homenaje a las guerreras y lindas mujeres de Caracas, su última versión en vivo. En esta oportunidad tienen como invitados en esta versión a Servando y Florentino en esta interpretación. Los esperamos la próxima semana. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Que tienen las chicas lindas que de Caracas, con su caminar tan sabrosón que a todo el mundo arrebata. Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé. Y si las miro otra vez, me moriré. Y es que tienen un swing chacho,
través de la red de radio universitaria de Colombia, Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Un proyecto de la Asociación Ávila Monserrate con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación, PAR, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y ACDIVOCA.